¿Qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente. En el video de hoy vamos a continuar revisando algunos procedimientos que utilizamos frecuentemente al inicio de un proyecto de Data Science. Esto es, cuando estamos preparando los datos para su análisis estadístico posterior. Un tipo de actividad muy importante que realizamos en esta etapa consiste en identificar posibles errores en los datos registrados. Un tipo de error que frecuentemente acontece son los denominados errores por valor fuera de rango. Esto es, en una variable aparece registrado un valor que excede el máximo posible o el mínimo posible. Un ejemplo de esto lo podemos observar en una escala que contiene varios ítems que se contestan con opciones de respuesta, por ejemplo, de 1 a 5. Si en cualquiera de estos ítems apareciera un valor 0, un valor 6 o 7, estos tres valores 0, 6 o 7 serían considerados valores erróneos porque son valores que están fuera de rango, es decir, del rango 1 a 5 de valores legítimos. Voy a mostrar en el presente video cómo podemos de forma automática detectar la ocurrencia de estos casos y luego ver formas de eliminar su posible efecto negativo en los resultados de los análisis estadísticos. Si no te has suscrito al canal todavía, te invito a hacerlo y vamos pues a ver el video. Bien, comencemos con la programación en R para detectar los casos, los cuestionarios y las variables en que aparecen valores fuera de rango. Lo que voy a mostrar es el uso de un loop for que nos va a permitir identificar rápidamente dónde se producen este tipo de errores. En particular, este loop for requiere que seleccionemos las variables que vamos a analizar y para esas variables los valores legítimos que podrían haber sido registrados. En este primer ejemplo voy a concentrarme en aquellas variables en la base de datos que tenían opciones de respuesta que iban de 0 a 10. Cualquier valor en ese rango era un valor apropiado. Por lo tanto, cualquier valor que fuera mayor que 10 o menor que 0 sería un valor erróneo, un valor anómalo en estas variables. Entonces, el primer paso es identificar las variables que tienen esta característica. Como conozco la base de datos, en el libro de códigos aparece que las variables que se contestaban de 0 a 10 era una variable que se llama OLS, todos los ítems de la escala SLS, todos los ítems de la escala IVP y todos los ítems de la escala BMLSS. Para saber específicamente cuáles son estos ítems, voy a solicitar que se me visualicen los nombres de las variables usando la función names con la base de datos DAT. Bien, acá tenemos entonces el ítem OLS y luego los SLS que van desde el 1 al 7. Entonces voy a crear un vector ahora que contenga los nombres de estas variables para luego solamente analizar este específico conjunto de variables. Entonces usamos C para iniciar el vector, C paréntesis, y luego le pasamos el nombre de las variables. OLS es una variable única, por lo tanto simplemente OLS. En cambio SLS1, SLS7 son parte de una escala, así que vamos a usar la función paste0, como explicábamos en otro video, y vamos a escribir el prefijo común de los 7 ítems, SLSS, como primer argumento, y luego los valores que distinguen un ítem del siguiente, que son los números del 1 al 7. Si recordamos, la sintaxis 1.2.7 genera un vector de enteros sucesivos entre los dos valores que se le pasan a la sintaxis, en este caso todos los enteros sucesivos que van del 1 al 7. Bien, básicamente lo que estamos haciendo, si no han visto el video anterior, con paste0 es concatenando la palabra SLS con el número 1, con el número 2, 3 hasta el 7. Es decir, estamos creando de forma automática 7 nombres de variables. Bien, como necesito ahora hacer lo mismo con IVP, al final de la línea, coma, y la copiamos para editarla. El segundo grupo de ítems son los IVP. Si miramos, son desde el IVP1 hasta el IVP7. Por lo tanto, editamos, usamos paste0 y editamos IVP como prefijo del nombre y luego los números del 1 al 7 que ya estaban registrados. Bien, sigamos avanzando, tenemos resuelto esa programación. Y finalmente los ítems BMLSS.
Copiamos una vez más y editamos. Los BML van desde el 1 al 6. Por lo tanto, escribimos el prefijo común, BMLSS, y luego los números del 1 al 6. Bien, alineemos para saber mejor. Ok, como no tengo más nombres, esta coma al final no se necesita. Y luego cerramos el paréntesis que define al vector de nombres que estamos creando. Bien, ahí pareamos el paréntesis de apertura con el de cierre del vector vars. Ejecutamos la línea y para ver qué es lo que quedó dentro de vars, ya lo anticipamos, ¿no es cierto? Son los nombres de las variables que queremos analizar. Bien. Ok, tenemos entonces 7 más 7, 14, más 6, 20, más 1. Tenemos 21 variables que se contestaban en el rango de 0 a 10 y queremos ver si hay algún error en ese grupo de 21 variables. El segundo paso, después de crear el vector con los nombres de estas variables únicamente, es crear un vector con los valores legítimos. Bien, los valores legítimos que no corresponden a un error en el registro de los datos, son justamente lo que dijimos antes, los números del 0 al 10. Por lo tanto, voy a crear un vector, C paréntesis, y escribo la sintaxis 0 a 10, que si la aplicamos, vemos que 0 a 10 simplemente, como explicábamos antes, 0, 2.10, crea la secuencia de enteros sucesivos desde el 0 hasta el número 10. Bien, entonces estamos pasándole los valores 0 a 10, que son los valores legítimos, y además le pasamos en A, not available, ¿no es cierto?, el código de missing data ADR, que también es un valor legítimo de aparecer. Bien, es aceptable que hayan valores missing. Ok, creamos el segundo vector con los valores correctos. Bien, ahora vamos a utilizar un loop for que está definido acá para poder identificar los valores fuera de rango si es que hubiesen en este conjunto de 21 variables. Ok, voy a explicar el vector partiendo de 0. Buena parte de del código que está en este loop for requiere que la base de datos DAT sea un objeto del tipo data table. Como lo expliqué en una sesión anterior, para que una base de datos DAT se convierta en una base de datos con propiedades de data table, necesito usar la función data.table aplicado a la base de datos, ¿no es cierto? Y esta función es parte del paquete data table. Eso lo hice en una sesión anterior, por lo tanto, en este momento la base de datos DAT es un objeto data table. Bien, esos requisitos, repito, para aplicar algunas funciones que van a estar adentro de este loop for. Ok, el loop for entonces se inicia con dos paréntesis, un primer paréntesis redondo y paréntesis de llave. En el paréntesis redondo definimos una variable que es la variable del loop, le voy a llamar j, puedo usar cualquier nombre, j, x, y, incluso nombres compuestos, var1, lo que fuese. Puedo usar j. Bien, la idea de usar j es que en una base de datos, en una matriz, típicamente cuando se indexa una matriz, las filas se indexan con la letra I minúscula y las columnas con la letra J minúscula. Por lo tanto, como vamos a trabajar sobre las variables, J captura las columnas o variables. Bien, luego de definir el nombre de la variable del loop, J, la palabra que es parte de la definición del loop for, la palabra in, y luego el vector que contiene los elementos sobre los cuales el loop for va a ir iterando. En nuestro caso, esa fue la función del vector de nombres vars. Es decir, lo que estamos haciendo con este loop for es, así como lo hace el apply, queremos ir iterando columna por columna sobre las variables que están contenidas en el vector vars. Bien. Ok. Luego que definimos la variable y el vector sobre el cual va a iterar, entonces dentro del paréntesis de llave vamos a programar los procedimientos que se necesitan para poder identificar los valores fuera de rango en las variables que están contenidas en el vector vars. Bien. Ok, comencemos. Un primer información que debemos programar dentro del loop for es crear un segundo vector vars que contenga nuevos nombres de variables. Entonces, como siempre, le voy a llamar var2 y como siempre el vector comienza con C paréntesis, C minúsculas paréntesis. Los nombres de variables que necesito registrar son el ID, que es el número que identifica a cada cuestionario de forma unívoca. Bien, en otros casos se le llama folio o número de cuestionario. En esta base de datos se llama ID, ID. Y necesito además
registrar el nombre de la variable que se está analizando en cada iteración del loop for. Bien, eso significa que en la primera iteración, en la iteración 1, la variable j va a contener dentro de sí el nombre de la primera variable dentro del vector vars. Es decir, j va a ir a buscar dentro de vars, ok, ¿cuál es la primera variable que está ahí adentro? El nombre que aparece ahí adentro. Bien, y va a encontrar que el nombre es OLS. Bien. Y luego entonces, lo que estamos haciendo ahora, va a ocurrir que vars2, entonces, vars2 va a contener dentro de sí los nombres de la variable ID, porque se lo estamos pasando directamente al escribirlo entre comillas, y el nombre que está contenido dentro de la variable j, que en esta primera iteración va a ser OLS. Lo vamos a mostrar a continuación. Entonces, en la primera iteración, j va a tomar el nombre de la primera variable, que está en la base de datos. Va a pasar esto. Bien. Si ejecutamos entonces ahora estas dos líneas de código, vemos que efectivamente j contiene dentro de sí el nombre OLS. Ahora, al pasarle esta información j junto con ID entre comillas y el creador de vector C a vars2, vamos a ver que entonces vars2 va a contener dentro de sí los nombres de las dos variables. ¿Ok? Bien. Sigamos con la programación del loop. Bien. Ahora, ¿por qué estoy extrayendo solo estos dos nombres de variable? Porque lo que queremos es identificar los casos con valores fuera de rango, con valores erróneos. Para poder identificarlo necesito saber en qué cuestionario, ¿ya? En qué lugar en la base de datos, en qué fila de la base de datos se produjo ese error. Entonces, el valor del ID nos va a decir, ok, en el cuestionario o en el folio 25, ahí se produjo un error. Entonces, y además, como otra información, aparte del cuestionario en que ocurre el error, o la fila en que ocurre el error, es saber, bueno, en qué variable ocurre el error. Bien, tenemos 21 variables que se van a examinar una tras otra y queremos identificar específicamente en cuál de ellas ocurre. Bien, esa es la razón de seleccionar estas dos variables. Luego, necesitamos crear un vector de chequeo, le voy a llamar check, que identifique los casos que tienen error en la variable que se está analizando en cada iteración del loop for. En la primera iteración del loop for dijimos vamos a analizar la variable OLS. Por tanto, en la primera iteración necesito chequear uno por uno los valores de OLS para ver si hay algún valor que no corresponda a los números 0, 10 o NA. De ocurrir algún valor fuera de rango, queremos identificarlo de alguna manera. Y en cambio, si los valores están correctos, queremos señalar esa situación también. Para hacer esta identificación, vamos a usar el siguiente código. Primero, voy a decirle a la base de datos, DAT, que extraiga la información de la columna que corresponde a la variable que estamos analizando. Es decir, en la primera iteración quiero que se extraiga desde la base de datos DAT solamente la información de la columna o la variable OLS. Para hacer eso, entonces, escribo DAT, paréntesis cuadrado, otro paréntesis cuadrados, la variable j que contiene dentro de sí el nombre de la variable y cerramos el paréntesis cuadrado. Esta construcción es específica de los data tables, por eso explicaba antes que necesitamos que DAT sea un data table. Si hacemos eso, y de nuevo recordamos que j tiene dentro de sí el valor OLS o el nombre OLS, al aplicar esta sintaxis lo que estamos generando es lo que dije recién. Estamos extrayendo esa columna de información, la información de OLS. Bien. Ahora, una vez que tengo la información de esa variable en la primera iteración, entonces necesito ahora comparar cada valor. Recordamos que en esta base de datos hay 1451 filas, por lo tanto, la variable OLS tiene 1451 datos. Necesito comparar cada uno de ellos contra el vector de valores legítimos OKVal. ¿Sí? Ver si está en el rango 0,10 o es un NA. Bien, entonces esa comparación la hago con el comando porcentaje in porcentaje. Y a continuación le paso el valor contra el cual quiero comparar los valores en la variable. Los valores contra los que quiero comparar son los que definí en el vector OKVal. Bien, entonces aquí ya estamos haciendo la comparación importante. Cada valor de OLS contra todos los valores de OKVal. Bien, está ahí adentro
¿Está incluido en ese ocabal o no está incluido? El resultado de esta comparación va a ser un vector de valores lógicos, ¿bien? De igual longitud que el vector original, es decir, cada valor de la variable ls, 1451, es luego eh, analizado para ver si es un true o es un false, es decir, si es que aparece dentro del vector okval, true, o si no es parte de los valores que están definidos en okval, false. Bien, entonces los 1451 valores originales dan origen a 1451 valores lógicos true false. El problema en este instante es que la forma en que estaba definido nos hace que los valores true correspondan justamente a valores correctos, mientras que si hay algún false sería un valor incorrecto, es decir, no está en este conjunto de valores definido como adecuado. Está fuera de ese, es decir, no está dentro, significa que nos devuelve un false. Yo lo que quiero en realidad para la siguiente programación es invertir la asignación de valores lógicos. Lo que yo quiero es que el true se le asigne a los casos que no están adentro de ese vector. ¿Bien? Una manera simple de modificar el resultado en este instante e invertir la asignación de valores lógicos es simplemente encerrar en paréntesis este código que crea el vector true-false original y luego asignarle al comienzo del paréntesis el símbolo de exclamación, cierre de exclamación, ¿bien? Y este símbolo justamente opera como un negador del valor lógico asignado. Entonces, lo que va a pasar ahora es que donde había un true, ahora que estamos creando la nueva sintaxis con este signo de exclamación al comienzo de toda la programación, va a invertir la asignación lógica. Si vemos acá, al comienzo todos los valores fueron clasificados como true, es decir, valores correctos. Bien, voy a ejecutar de nuevo el comando, pero ahora modificado de esta manera para ver que ahora todos esos valores van a ser declarados false. Bien, acá vemos que efectivamente la sintaxis está haciendo lo que queremos. Entonces, en este instante, lo que tenemos, y esto es lo que vamos a pasarle a check, es que check ahora es un vector de valores lógicos true-false en el que los valores en ese vector que tienen el valor lógico true son aquellos problemáticos, es decir, aquellos datos que están fuera de rango, mientras que los valores que tienen código false en el vector check son aquellos valores que estaban dentro de los valores legítimos. Bien, no hay que hacer nada con ellos. Ok, ahora necesitamos utilizar la información de las variables y de check justamente para visualizar cuando se produzcan errores fuera de rango y encontrar el cuestionario con el problema y la variable con el problema. No obstante, antes de programar esa visualización de los errores, necesito pensar qué va a ocurrir con aquellas variables que no presenten errores. Bien, entonces, para esas variables no es necesario procesarlas con la siguiente sintaxis porque no hay nada que visualizar. Si no tienen errores, repito, no hay nada que visualizar. La visualización solo es para las variables con errores. Entonces voy a introducir un chequeo aquí de si la variable que se está analizando en esta iteración del loop, recuerden, vamos a ir avanzando variable por variable en función de los nombres que aparecen en el vector vars, o ls, slc1, slc2 y así sucesivamente. Entonces, cuando estemos analizando cada variable y llegados a este punto de la programación, vamos a mirar si es que la variable contiene algún valor erróneo. Si contiene algún valor erróneo, vamos a hacer que se siga procesando y visualizando los errores. En cambio, si la variable no presenta errores, vamos a decirle al código que no continúe procesando los datos, sino que pase a la siguiente variable. Bien, dado que la variable que estamos viendo no hay nada que visualizar, no hay errores. Para hacer eso, entonces, vamos a programar un análisis usando if y el comando next. Next es un comando que se usa en los loop for para indicar que queremos que el loop, el análisis del loop for, en términos de los procedimientos que están definidos dentro de él, se detenga en ese punto donde aparece next, que no se siga procesando lo que viene a continuación de las filas de next y que se pase directamente a la siguiente iteración. Bien, por lo tanto, supongamos que estuviéramos analizando la variable SLS3, se activa
el comando next, entonces en lugar de seguir analizando la variable SLS3, pasamos a la variable SLS4 y la comenzamos a analizar. Ahora, ¿cuándo quiero que se active la opción next? Bueno, cuando, y es el análisis de la condición if, cuando pase lo que dije antes, cuando ocurra que la variable que estamos analizando no presente errores. Si no presenta errores, se activa next y vamos a buscar la siguiente variable y la analizamos de nuevo. Una manera de identificar si la variable contiene o no contiene errores es analizar los valores lógicos que están dentro del vector check. En un vector check, si yo sumo los valores lógicos true, false, los valores false se reemplazan por ceros al momento de hacer la suma y los valores true se reemplazan por 1. Por lo tanto, si ocurriera que en una iteración, al crear el vector check, todos los valores son false, al sumar todos esos valores, estaría sumando solo valores 0 y por lo tanto la suma total sería un 0. Entonces, esa es una condición que nos permite identificar una variable sin errores, que la suma de los valores lógicos que están dentro de check corresponda al número 0. Entonces, voy a programar ese chequeo. Voy a usar la función sum, suma, y voy a decirle sume los elementos del vector check. Y ahora tengo que darle la condición. Si esa suma es igual al 0, entonces active el comando next y pase a analizar la siguiente variable en la secuencia de iteraciones. Bien. Al contrario, si ocurre que al menos en check, cuando creamos check, al menos un valor es declarado true, es decir, está fuera de rango, cuando ahora yo sume ese vector check con al menos un true adentro, la suma va a ser la suma sería de al menos un true y el resto 0, la suma sería de 1. Si más de un valor true, sería un número mayor a 1, 2, 3, 4, lo que sea. En cualquier caso, sería un número distinto a 0. Por lo tanto, esta condición no se cumple. La suma daría un número, repito, distinto a 0, y al no cumplirse esta condición, no se activaría el comando next y por lo tanto seguiríamos procesando la variable con la línea de código que está más abajo. Bien, avancemos ahora. Ya, esta es la parte que se aplica, repito, para las variables que presenten errores y para visualizar sus errores. Entonces voy a crear una base de datos temporal, TMP, le voy a llamar así, que va a extraer la información de la variable que presenta errores y los cuestionarios o filas que presentan esos errores, además del valor erróneo que se registró. Para eso voy a mirar dentro de la base de datos DAT que estamos analizando y voy a usar la manera como los data tables permiten seleccionar casos. Pongo paréntesis cuadrado y dentro de una coma. A la izquierda de la coma, entonces, voy a programar la selección de aquellos filas o cuestionarios que presentan errores. Eso es simplemente pasarle la información del vector check. Como check es true false, el data table entiende que cada vez que vea un true, tiene que seleccionar esa fila. En cambio, si hay un false, no la selecciona. Por lo tanto, solamente las filas que tengan un true en el vector check van a ser copiadas a la nueva base de datos temp. Ahora, a la derecha de la coma programamos las variables. En este caso, programamos qué variables queremos que se extraigan dentro de la base de datos DAT. Aquí entonces es donde vamos a escribir el vector var2 que contiene las variables específicas que nos interesan. En cada caso, el número del cuestionario, la variable ID y la variable con el problema, J. Entonces, le digo, quiero que me muestre las variables que están en var2. Ahora, para que el data table entienda que no es var2 el nombre de la variable a buscar, sino que la información que está dentro del vector, es decir, que data table entienda que var2 no es un nombre de variable, sino que var2 es un vector que contiene dentro de sí los nombres de variable, necesito anteceder el nombre del vector var2 con 2 puntos en secuencia, ¿ok? Primer punto, un segundo punto. Ok, en este momento entonces tenemos resuelta la captura de la información relevante que contiene los errores. Finalmente quiero visualizar a pantalla los errores que están registrados en TMP.
Para eso uso la función print de imprimir a pantalla, digamos, y le paso el nombre de la base de datos que contiene los errores, printmp. Finalmente, por razones estéticas nomás, para que si es que hay más de una variable con errores, no queden todas las variables una tras otra y sea un poco difícil distinguir dónde comienza una variable y dónde termina otra, voy a insertar una línea en blanco entre cada bloque de una variable y la siguiente. Eso lo voy a hacer con la función cat. Como argumento a cat le tengo que pasar el código que indica que quiere un salto de línea. Eso es, entre comillas, el backslash y la letra n. Bien, esta combinación de backslash n representa un salto de línea. Repito eso solamente por razones estéticas de visualización. Bien, tenemos entonces definido el loop for y ahora lo vamos a aplicar. Repasamos previamente, necesito un vector con los nombres de las variables que comparten un mismo sistema de respuestas, 0 a 10 en este ejemplo. Necesito un vector que contenga esas respuestas más la posibilidad de una respuesta NA, que sería también una respuesta apropiada, y luego simplemente ejecutamos el loop for. Bien, a la derecha entonces vemos que el loop for ha encontrado dos variables problemáticas. Voy a copiar las variables acá. Bien, entonces, como vemos, el loop for dice que hay problemas en la variable SLSS1 y en la SLSS6. Si recordamos, teníamos 21 variables. De esas 21 variables, solo 2 presentaron valores erróneos, valores fuera de rango. La SLS1, que estaba acá adentro, y la SLS6, que estaba acá adentro. Las restantes no presentaron este tipo de errores. Si se fijan, acá tenemos el espacio que está acá, es lo que yo estoy programando con la línea cat salto de línea. ¿Ven? Esto se hace más fácil identificar dónde están las distintas variables de separación. Bien, entonces, repasando lo que acabamos de decir, la variable SLSS1 tiene valores fuera de rango, 2 valores fuera de rango. El primero ocurre en el cuestionario con número ID 9 y el segundo en el cuestionario con ID número 10, y en ambos casos el valor erróneo fue que se registró un número 11, lo cual no puede ser porque el máximo valor admisible era un número 10. La segunda variable que presentaba errores en el bloque de variables que analizamos fue la variable SLS6, y vemos que ahí solamente aconteció un único error, y ese error ocurrió en el cuestionario con el ID 14. Y el error, de nuevo, correspondió al uso de un valor 11 en circunstancia que el máximo era 10. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es repetir más rápidos ya el mismo análisis con las restantes ítems de la base de datos, las restantes variables de la base de datos. Bien, entonces ahora repetiría el procedimiento buscando otro grupo de variables que comparten un similar rango de respuesta legítimo. En este caso, en la base de datos que estamos analizando, hay otras variables que se contestaban con los valores de 1 a 4. En particular, eran las variables panas y las variables IBS. Entonces, simplemente copio el código anterior, lo pego acá abajo y ahora lo voy a proceder a editar. Bien, entonces voy a comenzar igual que en el caso anterior, pero ahora más rápido, repito, porque ya sabemos cómo funciona todo. En primer lugar, necesito identificar correctamente cuáles son las variables panas e IBS que debo analizar. Bien, en el navesdat nos va a dar los nombres de las variables y vamos a buscar dónde aparecen las variables panas. Aquí están. Van de la panas 1 a la panas 20. Bien, entonces voy a editar el código anterior y lo vamos a reemplazar de esta manera. El primer grupo de ítems o variables son las que se llaman panas y todas tienen números sucesivos del 1 al 20. Entonces, del 1 al 20 estoy escribiendo de forma automática los nombres de las variables. Bien, las panas entonces quedaron programadas correctamente. Sigamos. Luego me dice el grupo de variables o ítems con nombre IBS. Lo buscamos, acá están. Ese son el grupo que va del IBS1 al IBS13. Entonces, modificamos este código, ponemos el nombre es IBS y la numeración va del 1, 2 punto al 13. Entonces ahora revisamos que todo esté ok, sí, ejecutamos el código y un vars para revisar si efectivamente vars contiene ahora
este nuevo grupo de variables que vamos a revisar, y todas ellas comparten respuestas de 1 a 4. En total estamos analizando 20 más 13, 33 variables en este grupo. Bien, necesito modificar los valores legítimos que van a ir dentro del vector OKVal, van de 1 a 4. Entonces le digo, los valores legítimos van del 1, 2.4, más, coma en el fondo, o sea, coma en la programación, el NA como valor missing, que podría ser un missing data, es un valor legítimo. Bien, ejecuto el OKVal y ahora no tengo que hacer nada, esto es lo bueno de programar, nada con el loop for. El mismo loop for que se definió y que sirvió para las variables que se contestaban de 0 a 10, sin ninguna modificación nos sirve para revisar variables que se contestan de 1 a 4. Entonces la programación se hace muy fácil de utilizar. Voy a ejecutar el loop for entonces sobre estas 33 variables y vemos ahora, voy a copiar esto, que hay 3 variables de las 33 que presentaron errores. Bien, tenemos la PANAS1, 3 cuestionarios ID1, ID2, ID3, y en los 3 casos se registró un valor 5, en circunstancias que el máximo era 4. La variable PANAS2, 4 errores en los cuestionarios 1, 2, 3, 4, con errores 5, 5 y 6, 6. Finalmente, la variable PANAS20 tiene 2 errores en los cuestionarios 10 y 11, con valores 0, 0 en circunstancias que el mínimo era 1. Bien, si vemos entonces, ya se hace muy fácil y muy rápido entonces emplear esta programación para ir revisando los grupos de variables con problemas y evitar, por lo tanto, que se nos pase algún valor si utilizamos algún otro tipo de procedimiento más manual. Bien. De nuevo, entonces, el último grupo de variables que voy a analizar son aquellas que se contestaban con valores legítimos del 1 al 5. Bien. Esas variables, al ir a mirar el libro de códigos de la base de datos, esas variables eran las denominadas SOC y las SOCs. Entonces, en primer lugar, voy a extraer los nombres de todas las variables para identificar correctamente cuáles son estas variables. Entonces, ejecuto names y ahora busco las variables del grupo SOC en primer lugar. Ahí está. Y las variables del grupo SOC son las SOC1 hasta la SOC26. Ahí está, SOC26. Ok, programo entonces eso. Edito el código anterior, ahora se llaman SOC y van de la 1 a la 26. Bien. Ok, está programado correctamente. Segundo grupo son las llamadas SOCs. Bien, buscamos las SOCs y vemos que van de la 1 a la 10. Entonces, programamos la creación de esos nombres. SOCs 1 a la SOCs 10. Bien, revisamos que está todo bien. Parece que sí. Ejecutamos y en todo caso chequeamos viendo qué quedó dentro de vars. Efectivamente, dentro de vars quedaron las variables que nos interesan. En este caso son 26 más 10, las 36 variables que se contestaban usando 1 a 5 como valores de respuesta. Bien, sigamos avanzando. Necesito ahora, una vez más, declarar el vector con los valores legítimos para estas 36 variables. Los valores legítimos iban del 1 al 5. Entonces le digo, ok, el OKVal ahora va a contener 1 a 5 más el código de missing data. Bien, declaro esos valores y ahora de nuevo simplemente ejecutamos el loop for sin ninguna modificación. Y tenemos los resultados de este nuevo análisis. Lo voy a copiar acá abajo. Bien, si miramos, entonces de las 36 variables que analizamos, el loop for que creamos identificó 3 variables con problemas de valores fuera de rango y por lo tanto valores erróneos. Entonces, el primer grupo corresponde a errores en la variable SOC7 y son 2 cuestionarios, el 17 y el 18, se registraron valores 6 cuando el máximo era 5. La segunda variable es la SOC14 con 4 cuestionarios, 21, 22, 23, 24 y de nuevo valores 6 cuando el máximo era 5. La tercera variable es la SOC24 con 5 cuestionarios, 15, 16, 17, 18 y 20, y con valores 6 y 7 cuando el máximo era el número 5. Como vemos, pues, este loop for resuelve de manera muy eficiente el problema de identificar valores fuera de rango. Una vez programado, entonces lo podemos simplemente copiar y editar la información con ajustes menores y aplicarlo a todos los grupos de variables que queramos analizar.
Y de esta manera entonces habremos identificado todos los problemas de valores erróneos en términos de valores fuera de rango que están presentes en nuestros datos. El paso siguiente entonces será ver cómo podemos eliminar estos errores para que no distorsionen los resultados de nuestros análisis estadísticos. Bien, no podemos simplemente identificarlos, tenemos que corregirlos de alguna forma. En el siguiente video voy a explicar cómo podemos eliminar la presencia de estos errores. Así que los invito a ver el siguiente video. De nuevo, si no se han suscrito, por favor háganlo para que estén revisando los contenidos que subo semanalmente. Y si encuentran útil este video, por favor háganle like. Que estén muy bien. Nos vemos.